Iniciamos. Bienvenidos a todos los participantes. Vamos a compartir la guía interna número 12, que es la continuación de la guía que se dio la semana pasada. Voy a ofrecer una oración. Queridos y amados Padres Celestiales, Hanol Pumunín, Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, estamos aquí reunidos con la finalidad de que usted nos acompañe en esta noche para nuevamente reflexionar sobre parte de las enseñanzas que los padres verdaderos han traído a la tierra en este tiempo, toda esa sabiduría que los padres verdaderos nos están transmitiendo para que podamos conocer tu corazón, para que podamos conocer la forma en cómo tú trabajas y la forma en cómo tus escogidos han tenido que cumplir tu voluntad completamente centralizados en usted. De todo corazón queremos compartir las palabras con la principal finalidad de que nos pueda servir para aprender de la experiencia vivida por todos los personajes y figuras bíblicas y poder comprender también más del significado de la llegada hace 2000 años de tu Hijo unigénito, de nuestro Señor Jesucristo, y cómo está ligado la providencia hasta hoy en día. Queremos orar por tu compañía y que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para aprender y practicar tu palabra y tu enseñanza. Gracias, y oro y reporto y ofrezco esta reunión en el nombre de cada uno de los aquí presentes y en el nombre propio de Fernando Barrantes como miembro de una familia bendecida central. Ayú. Entonces, procedo a hacer la presentación. Y como acabo de mencionar, vamos a ver la segunda parte. Voy a apagar la cámara para que no afecte el internet. Y el estudio, especialmente estamos realizándolo con base en un discurso del Padre Verdadero sobre la providencia de Dios o la providencia del Padre Celestial a través de las Escrituras. También recordar en primer término que Dios es un Dios que estableció leyes y principios, ¿verdad? Como lo mencionamos la semana pasada y como lo voy a leer a continuación en el siguiente párrafo del Chonsong-gyeong, párrafo 31 de la página 50, dice que para ser un Dios en control de las leyes, debe respetar las leyes que él mismo estableció. Puede hacer que esas leyes sean parte de sí mismo. Si se opone a las leyes, no puede hacerlas propias. Debe respetarlas para que sean de él. Por ser uno con sus leyes, puede evaluar, sancionar y ordenar centrado en ellas. Entonces nosotros a través del estudio de la providencia, vemos que Dios es un Dios que establece un orden, ¿verdad? En toda la providencia. Él tiene una manera de cómo ha trabajado a lo largo de la historia. Y esa forma en cómo Dios ha trabajado ha significado para él un derramamiento de lágrimas, sudor y sangre, derramando todo su amor con la finalidad de recuperar a esta humanidad perdida, a esta humanidad que ha estado huérfana por miles de años. Y otro aspecto fundamental, que por la caída de Adán y Eva se frustró el ideal de la creación de disfrutar alegría eterna en el jardín del amor centrado en el eterno amor e ideal divino. Y Dios se vio obligado hasta ahora a trabajar laboriosamente en la historia milenaria. Lo que estamos estudiando a través de las palabras de los padres verdaderos
nos es muy fácil palpar que Dios ha sido un Dios que ha estado laboriosamente esforzándose a lo largo de toda la historia humana con el fin de recuperar su ideal. Y su ideal no se puede recuperar sin poder ir al punto de resolver la ley que se estableció, que fue el pecado, el establecimiento de una relación ilícita de amor que se dio en el inicio de la historia, ¿verdad? Por un mal uso del amor entre Adán y Eva, y Lucifer causó que se diera, se estableciera este mundo. Así, la causa fundamental de toda la caída, de todo este mundo caído es el pecado. Y por lo tanto es lo que se debe resolver y lo que Dios ha estado a lo largo de la historia tratando de resolver este problema. A menos que se elimine la causa del pecado original, las raíces del pecado y la miseria no pueden ser desarraigadas del mundo humano. No importa cuántas prominentes figuras, héroes, sabios, eruditos y políticos aparezcan con métodos tales como la reforma de la Constitución o la implementación de la educación moral, sin aclarar la caída humana, será imposible para ellos enderezar este mundo. O sea, cuán trascendente es conocer la causa del pecado, la raíz del pecado. Y nosotros, gracias a los padres verdaderos, hemos conocido cuál es la causa fundamental, la raíz, así como una raíz no se mira en un árbol, podemos ver ese árbol, pero todo lo que alimenta ese árbol viene de una raíz. Así todo lo que nosotros vemos en este mundo, guerras, sufrimientos, luchas, todo tipo de situaciones, tienen una raíz que está basada en un establecimiento de un amor no centralizado en Dios. Este párrafo fue tomado de un discurso de la Madre Verdadera. Las mujeres jugarán un rol de liderazgo en el ideal mundial, dado en 1992. Como vimos en la última guía, la reconciliación entre Jacob y Esaú fue la base para que Dios pudiera establecer o fundar el pueblo o la nación sobre la cual iba a venir su hijo unigénito, iba a venir Jesucristo, ¿verdad? Nosotros la semana pasada vimos la lucha que se dio entre el hijo mayor, Esaú, y el hijo menor, Jacob. Jacob recuperó la herencia para el lado de Dios. Esa es una primera condición, una base, ¿verdad? Y por otro lado también estableció un fundamento de unidad con su hermano, que a pesar de que su hermano estaba intentando matarlo, él pudo ganar el corazón. Pero durante ese periodo, hasta que se dio este fundamento, Esaú estaba por encima de Jacob. O sea, Esaú prevalecía como el hermano mayor y sabemos que el hijo mayor es el heredero y por lo tanto está ligado en una relación sanguínea con Satanás por la caída y por lo tanto, sin que se invierta eso, esta posición no puede venir un hijo sin pecado. Entonces, como vemos en Génesis capítulo 33 del 1 al 4, esclarece uno de los aspectos más importantes por el cual Dios va a enviar a Jesús al pueblo de Israel o a los descendientes de Abraham, o en específico los descendientes de Jacob, ¿verdad? En que cuando Jacob vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos esclavas. Colocó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y por último a Raquel y a José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Entonces, Jacob pudo conmover el corazón de su hermano, a pesar de que estaba acompañado
de 400 hombres con la finalidad de arrasar con su hermano y con todas sus pertenencias, pero fue conmovido con toda la disposición y el corazón de Jacob, lo cual el amor es el principal fundamento para que Israel pudiera calificarse como la nación escogida. Y así podemos hablar de otros personajes que cumplen una misión muy importante, porque ese fundamento tiene que ahora construirse a un nivel nacional. Y entonces, en el caso de Moisés, Moisés entra en esa encrucijada entre el mundo, ¿m? entre el seguir una vida de fe o la vida real en la cual él se hallaba inmerso. Él se encontraba en el palacio del faraón, viviendo una vida de lujos, y él llegó a tomar esa decisión, una decisión que nosotros también tenemos que tomar para seguir la voluntad, ¿verdad? A veces tenemos que sacrificar parte de esta vida que estamos llevando en este mundo con el fin de seguir la voluntad. Entonces, dice las palabras de el Padre verdadero, dice, por la fe, no, perdón, esto lo dice en la Biblia, en Hebreos 11 del 23 al 28, dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés rechazó. A él le hubiera sido más sencillo quedarse en el palacio, ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces vean la gran fe que tuvo Moisés. Dios eligió así a Moisés como uno más de sus paladines, y podemos imaginarnos cuán afortunado era Moisés de crecer en el palacio del faraón, disfrutando de la vida lujosa que estaba viviendo. Pero entonces un día, cuando ya era un joven, repentinamente se transformó en ese paladín de su pueblo, del pueblo escogido, y se le hizo insoportable ver la opresión que ejercían los egipcios sobre su pueblo. Y en ese momento supo que Dios estaba con él. Así que rechazó su medio, se negó a sí mismo y se dirigió a Madián y esperó su misión última durante 40 años, perseverando y esperando ser merecedor de la bendición divina. Así, la vida de Moisés fue humilde y modesta. Cada día se sometía a los designios de Dios y rogaba por su guía divina, ansiosamente esperando su misión final, que era guiar a su pueblo fuera de Egipto. O llevaba una vida lujosa, centralizada en Satanás, o decidió llevar una vida humilde, modesta, y también una vida difícil, guiando a ese pueblo rebelde de Israel. Y así fue como él lo hizo, y eso lo convirtió en una figura central recordada hoy en día. Podríamos hablar también de una figura central muy importante. Sabemos lo que señala el principio divino. Y el Padre verdadero en sus palabras nos pone a reflexionar. Si bien en la Biblia se dice que Juan Bautista se alimentaba
de langosta y miel silvestre, ¿verdad? El Padre verdadero que tuvo la experiencia de estar en Israel, ¿verdad? Hace esa pregunta, langosta y miel silvestre. ¿Mm? Así que el profeta Juan Bautista recorrió el país como un vagabundo común. Andaba descalzo, vestía piel de camello, un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel salvaje. Esta no era una forma muy común de vivir aún en los tiempos de Juan, y no creo que los padres de Juan Bautista se sintieran muy orgullosos de su hijo. Deben de haberse sentido avergonzados. Dice Padre verdadero, suponed que os encontráis en la posición de los padres de Juan el Bautista y que vuestro hijo año tras año se interna en la soledad del desierto y vive como un vagabundo. ¿Cómo os sentiríais? ¿Mm? He viajado por Israel y no creo que se encuentren demasiadas langostas o miel silvestre en el desierto. Juan Bautista muchas veces tuvo que mendigar su comida. Imagínenlo, vistiendo una piel de camello, su cuerpo medio desnudo, descalzo y con barba, yendo de un lado al otro, mendigando su comida. Si esta noche me presentara aquí descalzo, con barba y vestido con una piel de animal y luego afirmara que estoy proclamando la palabra de Dios, estoy seguro que pensaríais que estoy loco. Entonces, también una lección es que Dios trabaja con ciertas figuras centrales, hasta incluso esas figuras centrales pueden ser vistas como locos, ¿verdad? Entonces, eso es una lección entre la fe y la realidad. Eso es importante. La guía interna tiene que ayudarnos a nosotros a reflexionar sobre la vida de fe y el hecho de que llevar una vida de fe no necesariamente seguir la voluntad de Dios, no es necesariamente que va a constituir una vida cómoda, una vida en que siempre todo va a ser color de rosa, no necesariamente, como lo estamos viendo. Y dice que las figuras centrales no tenían a nadie en quien confiar lo que pensaban y sentían, y solo podían recurrir a Dios y hablarle. Sus vidas en este mundo, sus vidas materiales, vivían tan pobremente y recibían tan pocas cosas materiales. Tenían que dedicar sus corazones y sus vidas a Dios. Cuando pensamos cómo vivían en este mundo, el alcance de las conciencias de estas personas estaba tan limitado que tenían que conocer todo a través de Dios. A veces nos quedamos en una situación en que nos pueden pasar tantas circunstancias y a veces esas circunstancias nos obligan a buscar a Dios, a buscar a Hanul Pumunim. Y esas son lecciones de vida para nuestra vida de fe. Luego viene la figura central de las figuras centrales. Y aquí estamos llegando al punto, al clímax de todo este estudio, basado en las escrituras y basado en las palabras de los padres verdaderos, con base en su experiencia. Dios envía al Hijo unigénito. Y en este texto, ¿verdad? El Padre verdadero dice y trata de definir qué es el Mesías o quién es el Mesías. El Mesías está totalmente unido al corazón de Dios como una importación directa del cielo a la tierra. Cuando Dios envió a Jesús como el Mesías, viene la pregunta, ¿simplemente lo trajo como un niño y lo puso sobre la faz de la tierra? ¿O por lo menos usó el cuerpo de una mujer para que naciera? Efectivamente, usó el cuerpo de María para que naciera. En una misión como esa,
para una misión tan grande como esa, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Vean la pregunta que nos hace Padre Verdadero. Cuando vemos todo ese contexto de que incluso también Jesús podría haber sido visto como un loco en una época, en su tiempo, por las personas que lo miraban, la forma en cómo actuaba, lo que proclamaba. Y entonces, con ojos humanos, ¿cómo podrían saber que Jesús realmente era el Hijo de Dios? ¿Cuál es la prueba? Dice Padre Verdadero. En lo que se refiere a la tarea religiosa, Buda realizó un trabajo mucho más importante, vivió muchos años más, porque tuvo muchos más discípulos durante su vida. Lo mismo también se aplica a Confucio, a Mahoma, o sea, está hablando Padre Verdadero de otros importantes profetas, ¿verdad? Ellos tuvieron mucho más éxito como líder que Jesús. Sin embargo, ¿cuál es el criterio que usamos para decir que Jesús fue el Hijo de Dios? Es la pregunta retante que hace Padre Verdadero en sus palabras, ¿verdad? Y ahora sí, venimos a la respuesta para poder nosotros comprender la trascendencia de un evento providencial que se da en la historia, y es la historia de Judá y Tamar, que está en el libro de Génesis capítulo 38. Y está íntimamente relacionado con la situación que se dio, que lo vimos ahora un poco, y también lo vimos la semana pasada, sobre el encuentro entre Jacob y Esaú y todo lo que sucedió en la historia de estos dos personajes bíblicos. Dice Padre Verdadero, Dios preparó otro paso en su designio divino que protegería a sus hijos desde su periodo de vida en el vientre de la madre hasta la edad de 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la edad de 40 años, como habíamos hablado anteriormente, Esaú estaba en la posición de hermano mayor, ¿verdad? Y el hermano menor, que está del lado de Dios, no había estado en la posición de segundo hijo. Entonces, este designio de poder restaurar la posición del hermano menor sobre el hermano mayor tenía que darse en el mismo vientre de una mujer. Y este designio fue estampado en las 3 generaciones siguientes de los descendientes de Jacob. ¿Mm? Está establecido en el libro de Génesis capítulo 38. Palabras del Padre Verdadero en su discurso, la providencia de Dios en las Escrituras. Dice, Padre Verdadero, Judá era el 4º hijo de Jacob y el hijo mayor de Judá. Se casó con una mujer cuyo nombre era Tamar. Según la ley, si un hijo moría sin dejar descendencia, su hermano debería actuar como esposo de la viuda de su hermano. Tamar no tenía hijos cuando su esposo murió, y cuando el hermano se negó a cumplir con esa obligación, también murió. Tamar había perdido toda esperanza de tener hijos. ¿Ah? Entonces ahí estaba Tamar, ¿verdad? Tamar es la mujer que está ahí escondiendo su cara de morado en un camino donde pasan los transeúntes, ¿verdad? Algo está haciendo, algo está intentando hacer Tamar, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que Tamar queda viuda del hijo mayor de Judá, se llamaba ¿verdad? Y también entonces al morir el hijo mayor, Judá le da su segundo hijo, ¿verdad? Que se llama Onán, pero sabiendo Onán que los hijos que iba a tener con Tamar no iban a ser hijos suyos, sino que según la ley mosaica, según la ley, ¿verdad? Iba a ser
iban a ser descendientes del hijo mayor. Entonces, Onán no quería tener hijos con Tamar y también murió. Entonces, ¿qué pasa ante esa circunstancia? Vean, para poder entender todo lo que representa esta historia que está sintetizada en el libro de Génesis, capítulo 38, tenemos que entender el proceso de la caída, ¿verdad? ¿Mm? Eva estaba comprometida con Adán. Eva iba a ser la esposa de Adán y Adán iba a ser el esposo de Eva. ¿Mm? Ese era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, seguir la palabra de Dios representaba para Eva la vida, ¿verdad? Porque el mandamiento de Dios decía, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman, ciertamente morirán. Entonces, seguir el mandamiento significaba la vida para Eva. Seguir la palabra de Lucifer, la palabra de Satanás, era la muerte. Entonces, Eva decide arriesgar su vida y muere. Y para hacer la voluntad de Lucifer, engaña a dos personas. Por un lado, engaña principalmente a Dios como su padre y también engaña a su esposo con el que estaba comprometido. Entonces, detrás del acto ilícito de Eva, con el que se inicia la raíz del pecado, está el acto de engañar a su padre y de engañar al hijo. Y a raíz de ese acto, Eva, ante los ojos de Dios, comete adulterio, ¿verdad? Y así, un acto de adulterio constituye el inicio de cómo se estableció este mundo caído, ¿verdad? O sea, que como consecuencia, todos los matrimonios, todas las uniones, hombre y mujer, no están centralizadas en Dios, ¿verdad? Y eso nosotros lo estamos viendo con el principal trabajo que están haciendo los padres verdaderos, que es de la bendición de matrimonios, ¿verdad? Entonces, vean que con la caída de Eva con Lucifer, viene la raíz del pecado y eso trae como consecuencia dos aspectos muy trágicos: la pérdida de la herencia y la pérdida del linaje, ¿verdad? Entonces ahora, la historia que se va a dar con Tamar es que resulta que Tamar había sido escogida por Dios para dar la descendencia a través del cual va a venir un hijo sin pecado años en el futuro. Y su suegro le ofrece a él, ¿verdad?, como su esposo, pero él no es a los ojos de Dios bueno, y él muere, y sabemos que él está en la posición del hermano mayor, y por lo tanto el hermano mayor está del lado de Satanás, y por tanto Tamar no podía tener hijos a partir de él para dar esa descendencia, sino que tenía que darlo a través del segundo hijo. Pero por la ley, como acabamos de leer, por la ley, Onán se rehúsa a tener hijos con Tamar. ¿Por qué? Porque los hijos le van a pertenecer al hermano mayor. Y entonces eso no es de agrado para Dios, y Onán también muere. Entonces, ¿qué pasa? Judá, el suegro, está muy preocupado porque por estarle ofreciendo a Tamar sus hijos, ya hay dos hijos que mueren, y entonces llega el momento en que el suegro nada que decide darle a Tamar su tercer hijo. ¿Por qué razón? Porque está preocupado Judá de que también se la muera, ¿verdad? Entonces ella, con esa gran devoción de hacer la voluntad
y de dar descendencia para la voluntad de Dios, ¿verdad? Arriesga su vida y vean que ahora hace lo contrario, ¿verdad? Ella arriesga la vida para hacer la voluntad. Y entonces, por lo tanto, ella se hace pasar por prostituta frente a Judá, ¿verdad? Entonces, ella engaña al padre, en este caso también, engaña a Judá y también está engañando a el tercer hijo, a Sela. Entonces está engañando en la misma manera en como Eva engañó al padre y engañó al hijo. Y ella rechaza, negando, arriesgando su vida, está negando el mundo satánico. Y ante los ojos del mundo, ¿cuál mundo? Ante el mundo caído, al mundo satánico, ella va a ser vista como una adúltera. Entonces, al ella establecer una relación de amor con Lucifer, con su suegro, con Judá, entonces ella hace una condición para recuperar la herencia y purificar el linaje. Vean qué pasa. Ella queda embarazada, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Según la ley, una mujer que queda embarazada en su estado de compromiso muere apedreada. Entonces ella le pide el báculo, el cordón a su suegro como una prenda. Y de esa manera ella salva su vida en el momento en que Judá le es dicho que Tamar está embarazada. Y entonces él se da cuenta que lo que está en su vientre es por causa de él. Y él se arrepiente porque se da cuenta de que Tamar es justa, porque nunca, por el temor de que Sela muriera, no le dio a su tercer hijo, a Tamar. Entonces, luego, años después, 9 meses después, ¿verdad? En ese tiempo, van a nacer los gemelos, uno se llama Sera y el otro se llama Fares. Sera es el hermano mayor y supuestamente va a nacer primero, y Fares es el hermano menor y supuestamente va a nacer de segundo. Y va a nacer Sera y le ponen una cinta roja. Una cinta roja. El Padre verdadero habla de que ese es el símbolo de los últimos días del comunismo, de las ideologías ateas que niegan a Dios. Pero inmediatamente Sera, cuando iba a nacer, hay otra lucha en el vientre y finalmente nace en primer término Fares, antes que Sera. Entonces, la situación de Caín y Abel y de Jacob y Esaú se da en el mismo vientre de Tamar. Y vean que hay una situación que nos va a llamar en sobremanera la atención, porque resulta que dentro de la genealogía de Jesucristo, que está en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 3, ponga mucha atención lo que voy a leer. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a desglosar todos los antecesores, los antepasados de Jesucristo, y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Entonces vean que Fares, el hijo menor que nació al final como hermano mayor, que nació primero en el vientre de Tamar, forma parte de la genealogía de Jesucristo. Vean qué condición tan crucial para recuperar el linaje. Y esto representa la condición principal de la historia providencial para que Dios pueda enviar un hijo sin pecado años después. Entonces, la historia de Tamar es fundamental para poder enviar al
Mesías o enviar al Hijo. Entonces, como dice Padre Verdadero en su discurso, disfrazándose de prostituta, Tamar sedujo a su suegro, sin saber que se trataba de su nuera. Judá consintió. En aquella época, el adulterio se castigaba con la muerte. Ah, qué curioso, ¿verdad? Se castigaba con la muerte para la mujer, para el hombre no. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Nosotros lo hemos estudiado por qué razón. Para salvar su vida y la de su hijo, Tamar pidió a Judá su anillo y su bastón como pago y los tomó para sí. Entonces, en el momento en que a Judá le es avisado que Tamar está encinta, él llama y manda a decir, sacadla y que sea quemada. Y ella contestó, del varón cuyas son estas cosas, estoy preñada. Y mostró las cosas que Judá le había entregado. Entonces ahí podemos ver el principio fundamental de la restauración para que Dios pudiera enviar a el Hijo unigénito años después. Entonces dice, la caída de Adán y Eva se produjo a través de la fornicación. Y Tamar fue un ejemplo de cómo Dios usaba a mujeres de carácter no común para la restauración. ¿Por qué Dios usaría mujeres adúlteras en el logro de sus designios? Actuaban en una posición satánica, pero haciéndolo niegan la naturaleza satánica a través de la total obediencia a Dios. Entonces pueden restaurarse pasando de un extremo al otro. Dios eligió a sus paladines entre los que se encontraban en situaciones más miserables. Entonces, este estudio nos permite ver cómo Dios trabajó para que pudiera enviar a su Hijo unigénito. También tenemos que entender cómo Dios trabaja en la historia para poder enviar al Señor de la segunda venida y también enviar a su hija unigénita. Vean que todas estas palabras han permanecido, esta explicación, si ustedes se buscan, busquen por curiosidad, interpretación de la historia de Judá y Tamar, y vean las interpretaciones que se pueden encontrar en internet, y en realidad ni los teólogos, ni los pastores, ni los sacerdotes pudieron descubrir esto que al Padre verdadero le fue revelado. Entonces es muy importante reflexionar que lo que hemos estudiado es fruto de todas las experiencias profundas y cuánto el Padre verdadero pagó indemnización con su propia vida para que pudiera llegar un hijo sin pecado y poder también nosotros entender toda esta sabiduría a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque de haberla conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Primero de Corintios 2:8. Entonces, a través de este estudio, de todo corazón, estamos compartiéndolo con ustedes para que podamos comprender cómo Dios trabaja y que a veces situaciones difíciles, si estamos enfrentando situaciones difíciles, tenemos que aprender que vamos por un buen camino, ¿verdad? Y tenemos que ser valientes en el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias.